Lo estás escuchando en ADEM Audionovelas. Capítulo 1853. Cuando el rey entró, todos en la cámara se enderezaron, todos, excepto Sunny, por supuesto, que era la única persona sentada cómodamente en una silla de madera. Ambil le dirigió una breve mirada, lo suficientemente pesada como para que Sunny palideciera detrás de la máscara, y luego tomó asiento con calma. Una vez que el rey de las espadas estuvo sentado, el resto de los santos tomaron sus lugares alrededor de la mesa redonda. Debido a su peculiar forma, todos allí parecían iguales, sin embargo, esa igualdad era solo una ilusión. Ambil no hizo nada, pero su aplastante superioridad era dolorosamente evidente. En consecuencia, los que se sentaban más cerca de él estaban por encima del resto. Morgan se sentó a su derecha, mientras que Nepis se ubicó a su izquierda. En cuanto a Sunny, él estaba casi en el lado opuesto de la mesa. Al mismo tiempo, estaba de pie cerca de la pared junto con el resto de los guardianes del fuego. Los maestros y algunos despiertos que habían sido invitados a participar en el consejo de guerra no tenían un lugar detrás de la mesa. Hubo unos momentos de silencio antes de que la profunda y extrañamente cautivadora voz de Ambil resonara en la cámara de piedra. Hablaba con tono uniforme y sencillo, en un tono curiosamente calmado, como si lo que estaba discutiendo fuera un asunto mundano, no una guerra que podría definir el futuro de la humanidad o incluso destruirla. Bienvenidos, guerreros del dominio de la espada. Hemos arrancado un trozo de esta tierra maldita y establecido una fortaleza sobre los antiguos huesos de una deidad muerta. Nuestras espadas están afiladas y nuestra voluntad es triunfante, por ahora. Las fuerzas de Canto han tenido dificultades para lograr lo que nosotros hemos conseguido con relativa facilidad, pero no hay sabiduría en menospreciar su valor. Aquellos que subestimen al enemigo están destinados a caer. El costo de la arrogancia es la muerte. Los miró fríamente y continuó con un tono indiferente. No hay nadie en el mundo que conozca a Kison, la reina de los gusanos, mejor que yo. Así que les digo esto, no hay fin para los insidiosos planes que teje esa mujer. Deben prepararse para saborear la amargura a medida que sus maquinaciones se desplieguen. Sin embargo, también les prometo esto, al final de todo, saborearemos la dulzura de la victoria. Al escuchar esas palabras, Sunny no pudo evitar suspirar. En ese momento, de repente se dio cuenta de cuán trágica debía parecer esta guerra para el resto de la humanidad, por razones completamente diferentes a las que él había considerado antes. Ambil dijo que nadie en el mundo conocía a Kison mejor que él, y probablemente era cierto. Sunny estaba acostumbrado a pensar en estos dos como figuras nebulosas y siniestras, como tiranos de inmenso poder que secretamente controlaban el destino de la humanidad. Los soberanos. Pero antes de alcanzar la supremacía, habían sido simples mortales, guerreros despiertos no muy diferentes de él. Más aún, habían sido miembros de la misma corte. Así que esta era una amarga guerra entre dos personas que alguna vez enfrentaron juntos los horrores del hechizo de pesadilla y lucharon lado a lado en las profundidades del infierno. No era diferente de imaginarse a sí mismo levantando un ejército contra Cassie, para matarla y tomar su reino. Es realmente bastante triste. Estas personas habían sido una vez la esperanza de la humanidad. Ahora, la sonrisa del cielo se había ido. Espada Rota también estaba muerto. Asterion, quien sabía dónde, y los dos últimos estaban decididos a destruirse mutuamente. Eso hizo que Sunny se preguntara qué pasaría con su propia cohorte en el futuro. Por supuesto, no podía conocer el futuro, pero sabía que, al menos, nunca terminarían como los soberanos. No solo porque los soberanos estaban ahí, frente a ellos, como una advertencia, sino porque, sin su espantoso ejemplo, Sunny y sus compañeros muy bien podrían haber terminado convirtiéndose en ellos sin darse cuenta. Mientras tanto, el rey de las espadas continuó. Ahora que hemos establecido una base en la tumba del dios, debemos avanzar hacia sus profundidades. La próxima etapa de nuestra campaña será tanto peligrosa como vital. Afortunadamente, yo estoy aquí. Estoy con ustedes, así que ¿quién puede estar en contra? Eran palabras audaces, pero él era alguien que podía pronunciarlas sin sonar arrogante. Después de eso, Ambil explicó de manera sucinta los objetivos que se cernían sobre el ejército de la espada. Sunny ignoró las palabras grandilocuentes y solo prestó atención al mensaje subyacente que el soberano de valor quería transmitir. Fundamentalmente, la guerra de los dominios era un enfrentamiento entre el rey de las espadas y la reina de los gusanos. Alcanzaría su culminación cuando los dos se enfrentaran en batalla, y terminaría cuando uno de ellos matara al otro. La clave para obtener una ventaja decisiva en ese enfrentamiento final eran las ciudadelas esparcidas por la tumba del dios. Poseer más de ellas permitiría que uno de los soberanos manifestara su dominio de manera más completa, y hacerlo más fuerte. Por lo tanto, los dos grandes ejércitos no eran más que herramientas para tomar el control de las ciudadelas. Valor ya llevaba la delantera en ese sentido, y parecía que nada podría impedirles ampliar esa ventaja. Con su soberano presente en la tumba del dios, la tarea de subyugar las ciudadelas perdidas sería mucho más fácil. Lo cual no significaba que sería fácil. Aunque el rey de las espadas ya podía manifestar su dominio allí, su poder aún estaba contenido en el área inmediata alrededor de la isla de Marfil. Eso otorgaba al campamento de su ejército un increíble grado de protección contra amenazas externas y hacía que la tarea de adentrarse en la jungla subterránea fuera menos desalentadora.
Pero los guerreros de valor aún tenían que enfrentar la abrasadora extensión de la superficie y las oscuras profundidades de los huecos para descubrir y conquistar las ciudadelas cubiertas de maleza. En cuanto a dónde se encontraban esas ciudadelas. En algún momento, Anvil hizo una pausa durante unos momentos y dirigió su mirada hacia la figura enmascarada sentada al otro lado de la mesa redonda. Su voz fue calmada cuando dijo: en cuanto a este asunto, le pediré a la persona que más sabe sobre la tumba del dios que nos dé una explicación. Santo de la sombra, si eres tan amable. Sunny dudó un poco, luego suspiró y se inclinó un poco hacia adelante. Claro. Veamos, para ser un infierno abandonado por los dioses e inhabitable para los humanos, la tumba del dios tiene una cantidad sorprendente de ciudadelas. Capítulo 1854. El rey de las espadas ciertamente tenía una presencia imponente, pero cuando el señor de las sombras hablaba, también era difícil no prestarle atención. Ambos poseían una fría indiferencia, pero mientras la voz de Anvil era calmada y majestuosa, la de Sunny era siniestra y oscura. La impenetrable oscuridad que se albergaba en los ojos de su feroz máscara solo lo hacía parecer más inquietante y cautivador. Inclinándose un poco hacia adelante, habló en un tono uniforme. O, más bien, fingió hacerlo. En realidad, simplemente activó el encantamiento de la piedra extraordinaria y permitió que repitiera lo que ya había dicho en voz alta antes de invocar la máscara de tejedor. No hay más ciudadelas que conquistar en la superficie, y no puedo decir nada sobre el mar de cenizas de abajo, incluso para mí, ese lugar es demasiado aterrador. Sin embargo, hay varias fortalezas ocultas en las cavernas, que he explorado ampliamente en los últimos años. Sunny fingió hacer una pausa por un momento y luego movió la mano sutilmente. Siguiendo su comando, las sombras se arrastraron desde el suelo y fluyeron sobre la mesa redonda como un arroyo de oscuridad. Allí, se solidificaron y se manifestaron en un modelo perfecto de la deidad muerta, un truco que había utilizado una vez antes frente a los guardianes del fuego. Pronto, parecía como si un gran esqueleto negro estuviera acostado sobre la superficie de madera de la mesa del consejo. Hubo una ola de murmullos en la cámara de piedra. Sunny permitió que pasara, y luego continuó fríamente con la ayuda de la piedra extraordinaria. Conozco la ubicación aproximada de 4 ciudadelas. Una está situada en la parte occidental de la caverna de la clavícula, y es la más cercana al campamento de guerra del ejército de la canción. Tomarla, sin duda, se convertirá en una prioridad para ellos, ya que necesitan conquistar una ciudadela desesperadamente. La segunda se encuentra en la parte central de la caverna del Esternón, a una distancia igual de ambos campamentos de guerra. Considerando nuestra ventaja, deberíamos ser capaces de llegar primero. Sunny se recostó y cruzó los brazos. La tercera está situada muy abajo, en la columna vertebral del dios muerto. Alcanzar esa sería mucho más difícil, todo Godgrave es un infierno, pero la gran caverna de la columna vertebral es, con mucho, una de las partes más temibles de ese infierno. La cuarta ciudadela es la más lejana y está oculta al sur, en una de las 2 cavernas del fémur. Se detuvo unos momentos, y luego ordenó a la piedra extraordinaria que pronunciara las últimas líneas preparadas. Sospecho que también hay una quinta ciudadela. Si la hay, está situada en el cráneo de la deidad muerta. Sin embargo, ese lugar es demasiado espantoso. Nunca me he atrevido a acercarme, y sugiero que ninguno de ustedes lo intente tampoco. Cualquiera que sea el secreto allí, no debe ser perturbado por humanos. Sunny nunca se había acercado al cráneo colosal del dios muerto. Aunque podía verse desde cualquier parte de Godgrave, sostenido por las montañas y mirando al antiguo cadáver con sus enormes ojos vacíos, era el último lugar que deseaba explorar. Claro, la antigua oscuridad que se arremolinaba en las grandes cuencas del esqueleto era nebulosa y tentadora, prometiendo misterios más allá de su imaginación y, tal vez, llaves para un poder inimaginable. ¿Quién sabía que podía estar oculto en la cabeza de un dios muerto? Quizá era el secreto de su muerte. Pero, fuera cual fuera el secreto, debía ser algo de tremenda importancia. Y, sin embargo, Sunny sentía en sus propios huesos que intentar entrar en ese cráneo colosal resultaría en una muerte más completa que cualquiera de las que había enfrentado antes. No le sorprendería si un titán impío residiera allí y no estaba listo para enfrentar a uno. Simplemente presenciar una criatura así podría hacer que su mente se rompiera y su alma colapsara. Sus últimas palabras fueron recibidas con un tenso silencio. Los santos reunidos estudiaron el esqueleto negro sobre la mesa con expresiones sombrías. Finalmente, Morgan preguntó en un tono contenido: Santo Sombra, ¿qué tan seguro estás de que estas ubicaciones que has descubierto son realmente ciudadelas y no simplemente ruinas antiguas? Sunny se encogió de hombros. Tan seguro como puedo estar. En realidad, estaba razonablemente seguro, pero siempre había espacio para la duda. Nunca había explorado los interiores de las supuestas ciudadelas, ya que había abominaciones inmensamente poderosas custodiando cada una de ellas. Pero había aprendido lo suficiente como para confiar en su juicio. Al escuchar su respuesta, Morgan sonrió. Qué afortunado es que mi hermana lograra convencerte de compartir tu conocimiento. El rey de las espadas lo miró una vez más y luego habló con calma. El curso de acción es claro. Por ahora, es demasiado peligroso enviar a nuestros soldados a las cavernas. Debemos avanzar lentamente conquistando la superficie y dirigirnos hacia el centro de la llanura del Esternón. Desde allí, lanzaremos un asalto a la ciudadela situada debajo de ella. Eso era lo esperado.
Durante esta primera etapa de la guerra, ambos ejércitos estarían ocupados con la ardua tarea de subyugar la superficie de Godgrave. Avanzarían más hacia el interior, erradicando la jungla y mapeando las principales fisuras en el antiguo hueso. Luego, se construirían puestos fortificados cerca de las fisuras para evitar que la jungla volviera a expandirse, ampliando así gradualmente la zona de control humano. Parecía una tarea titánica, conquistar el esqueleto colosal, una grieta en el hueso a la vez. Pero Sunny no era tan estúpido como para subestimar la tenacidad de los pioneros humanos. Todas las regiones del reino de los sueños habían parecido alguna vez impenetrables. Y, sin embargo, los humanos las habían conquistado lentamente, una tras otra. El clan Valor, en particular, era responsable de subyugar el vasto territorio entre el mar crepuscular y las montañas huecas. La historia de sus cruzadas expansionistas era legendaria en sí misma. Y aunque la humanidad nunca había conquistado una zona de muerte antes, sus fuerzas expedicionarias nunca habían sido tan vastas, ni habían sido lideradas por gobernantes del rango supremo. Así que Sunny no dudaba de que la superficie de Godgrave caería en manos humanas eventualmente. Quizá llevaría muchos meses y costaría incontables vidas. Pero el resultado ya estaba decidido, los soberanos lo habían decretado, y así, sus voluntades remodelarían el mundo para ajustarse a sus ambiciones. Miró al rey de las espadas y, al mismo tiempo, el rey lo miró a él. Anvil permaneció en silencio por un momento, luego dijo sin emoción en su poderosa voz: mientras la mayoría de nosotros pavimentará el camino hacia el sur, tendrás otra tarea, Santo Sombra. Sunny levantó una ceja detrás de la máscara. Oh. El rey de las espadas desvió la mirada hacia el esqueleto negro, observando atentamente el lugar donde se suponía que estaba el campamento de guerra del ejército de la canción. Cuando habló, su tono contenía una autoridad que no podía negarse. Te adentrarás para interrumpir los intentos del enemigo de conquistar la ciudadela occidental. La ubicación de tu propia fortaleza es bastante conveniente para lanzar incursiones, así que, espero que entregues buenos resultados. Lo escuchaste en ADEM Audionovelas, se agradecen donaciones y apoyo. Link en la descripción.